rector, señores decanos, directores, señores graduandos, familiares. Debo confesar que es la primera vez que asisto a un grado distinto al mío. Pero estoy muy satisfecho de estar aquí por muchas razones. Primero porque de tiempo atrás he tenido relación con el doctor Rafael Santos, en Lorencita Villegas, en muchos escenarios nos encontramos. Tengo un gran respeto por él, como columnista, como periodista, como hombre de bien. Y lo hago con mucho entusiasmo porque él me regaló, en estos días que estuvimos hablando, una maravilla de texto, que es este. Es un texto de la Universidad Central, algunos de ustedes lo deben conocer, que se llama Manos a la Paz. Y en ella se recogen las crónicas, en este texto, de compañeros de ustedes y de profesores que se involucraron en una maravillosa aventura de acompañar en los territorios y viajar a los territorios donde se desarrolla el conflicto, donde hay problemas, el país donde se está construyendo la paz. Y en estas crónicas recogen sus experiencias, son unos relatos muy lindos, los invito a que lo lean, a que los lean. Realmente son aleccionadores. Y esta lectura de estas crónicas la crucé con uno de mis autores favoritos, que es Paul Auster, que es un escritor norteamericano, novelista, y estaba leyendo estas crónicas y se me atravesó este libro, en una librería lo vi, en la librería Gabriel García Márquez, se me atravesó, los libros le hablan a uno, lo buscan, se me atravesó el libro y lo compré, no lo he leído aún, pero lo crucé con las crónicas de sus compañeros y de sus profesores que escribieron este texto maravilloso de Manos a la Paz. Y me invitó a hacer unas reflexiones que quisiera compartirles. Esa sería mi contribución a invitarlos a reflexionar en este maravilloso día. Paul Auster, en sus escritos, gira alrededor de una pregunta que todos nos hacemos, y es: ¿qué hubiera pasado si, en vez de tomar esta decisión, hubiera tomado esta otra decisión? Yo creo que todos aquí hemos vivido eso en nuestras vidas, tanto alrededor de decisiones importantes como a circunstancias y sucesos aparentemente irrelevantes, que significan cambios muy importantes en la vida, y se convierte en momentos cruciales de las vidas de las personas, pero también, como quiero invitarlo a reflexionar, de los países y de las comunidades. Entonces, alrededor de esta pregunta que tiene que ver con temas del azar, pero también tiene que ver con decisiones que tomamos las personas y los ciudadanos, y de ese devenir distinto, de ese acaecer diferente en todas las dimensiones de la vida de la familia, en la vida profesional, en la vida sentimental. Son momentos, son hitos que todos debemos tener y tenemos identificados en nuestras vidas. Yo debo confesar, por ejemplo, que no hubiera conocido a mi esposa si no es porque le acepto la invitación a un amigo de ir a una fiesta a la que me invitaba a colarme, no estaba ni siquiera invitado. Y allá llegué, y yo nunca pensé que eso hubiese a tener tantas consecuencias en mi vida, maravillosas, pero probablemente pude haber dicho no, ¿sabes qué? No. Y todo eso nos pasa a todos. Entonces, si uno revisa el texto de sus compañeros en Crónicas de Paz, las reflexiones que he realizado son las siguientes, y quisiera, por ejemplo, Laura Martínez, estudiante de publicidad de esta universidad, arranca su crónica de esta manera tan maravillosa.
Toda esta aventura comenzó con un clic. Una tarde del mes de febrero estaba revisando por enésima vez mi correo electrónico en busca de algún feedback de todas las solicitudes de prácticas que había enviado, y entonces un encabezado llamó mi atención, comillas: participe en el programa Manos a la Paz, convocatoria para pasantías, cierra comillas. Y ahí arranca una maravillosa historia que relata Laura Martínez en regiones muy distantes de este país, en este caso en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ella tuvo la oportunidad de conocer, de trabajar, de construir, y todo comenzó con un clic. O por lo menos eso es lo que ella relata. Entonces uno se pregunta, ¿y si no hubiera hecho el clic, qué hubiera pasado? Y sobre eso voy a reflexionar más adelante, porque tiene que ver con el tema de la formación, de los estudios, de las bases éticas, morales, que en ese, y conocimientos profesionales de ese maletín de que nos hablaba ahorita el señor rector, con que salimos de las universidades. Porque no todo es azar, son decisiones que tienen fundamento, están construidas sobre bases sólidas. Sin embargo, en esta experiencia, ella dice: el programa Manos a la Paz ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que en mi carrera es poco común tener contacto con personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Ha sido un reto y un constante desafío tratar de explicar de manera sencilla conceptos que para mí son el pan de cada día a personas que no tienen ni idea de qué les hablo. Esto puso a prueba mi paciencia y mi don de pedagogía. Esta ha sido una experiencia que nunca voy a olvidar. Fue un respiro de libertad, un reto personal, el mejor comienzo para mi vida laboral, la oportunidad perfecta de interactuar con profesionales de diferentes campos y zonas del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese clic con que ella inicia esta crónica y a la que ella le atribuye, no sé si Laura esté aquí o ustedes la conozcan, Laura Martínez, compañera de ustedes, ese clic a la que ella atribuye todo este devenir, las consecuencias de haber tomado esa decisión, marcan este relato. Pero me sorprendió, y claro, debo repetirlo, estaba con el libro del Paul Auster al lado, ¿no?, sobre las consecuencias de esas decisiones, y leyendo estos relatos, les voy a comentar el principio de dos de estos relatos de sus compañeros, que son maravillosos. Excúsenme. Este es de Freddy Esteban Coronado, estudiante de Ingeniería Ambiental. Dice: sería un típico estudiante de ingeniería, pero Dios trazó el río, yo solo lo navegué. Pasó el primer corte del semestre, había sacado buenas notas, solo me faltaba hallar una pasantía. Tenía una opción, pero estaba preocupado por la nota de la pasantía. Estaba abierto a tomar cualquier alternativa que se me presentara primero. Un día, navegando en internet, encontré la oferta de PNUD del programa Manos a la Paz. Vi en ella un video que contaba el objeto del programa, incluyendo el cambio de ubicación y relaciones con alcaldes municipales. Esto, sumado a la idea de recibir una manutención, me convenció de inscribirme pensando que estaría cerca de Bogotá. Él terminó en un pueblo que se llama Montañita, en el Caquetá. En Montañita, Caquetá, está una de las zonas de normalización donde se movilizaron guerrilleros de las FARC en el proceso de paz que hemos vivido, y es el sitio en donde estaba o está el Paisa. Tal vez usted han oído hablar del Paisa, que decían que se había volado. Es ahí donde está el Paisa. Pues Freddy Esteban llegó allá también, a Montañita, y no solamente navegó por internet para encontrar, como lo relata él, ese momento de esa decisión,
sino que también relata cómo navegó por otro río, el río Caquetá, y todos los ríos de esa región que apenas estamos empezando a conocer el resto de los colombianos en esta inmensa oportunidad que nos ofrece a todos el proceso de paz, de incorporarnos también a esas regiones y a esos territorios y contribuir al desarrollo de esas comunidades. Pero una de las partes más maravillosas de este relato es su final. Freddy termina en Bogotá, por supuesto. Él dijo que se había ido porque creía que iba a estar fuera de Bogotá. Pues no, no estuvo fuera de Bogotá. Navegó y navegó y navegó y aprendió. Miren cómo termina su relato. Ha llegado a Bogotá. El taxi que tomé de vuelta a casa me recordó cómo es el sistema de Bogotá. No podía andar tranquilamente como si estuviera en la vereda. Al mismo tiempo podía estar tan solo en una calle llena de gente como si estuviera en una casa, en un apagón en medio de la carretera. Es bellísima esa imagen. Él enriqueció su vida al punto y conoció tantas cosas que recordó lo primero cómo funcionaba la ciudad, ya la había olvidado, y segundo, a pesar de la cantidad de gente se sentía tan solo en medio de la ciudad como si estuviese en una casa, en un apagón, en medio de una carretera. Con lo cual nos indica toda la transformación y lo importante que sufrió y lo importante que fue esa decisión para su propia vida. No sé qué será de nuestro querido amigo y cronista Freddy Esteban Coronado. Algunos de ustedes lo deben conocer. Pero sin lugar a dudas su vida se transformó. Pero no solamente los estudiantes. Para no cansarlos voy a traer una de un profesor de la universidad que inicia su relato así. Docente de música Julián Castro, de la Universidad Central. La rutina bogotana y el otoño porteño. Como todos los lunes, luego de revisar mi correo electrónico, dejar lista la programación de mis clases, reuniones y otros compromisos para la semana, me levanto de mi escritorio en busca de algo para comer. Es media mañana y los sonidos de un estudiante practicando violín retumban en el edificio de la Maestría de Estudios Musicales de la Universidad Central, donde queda mi oficina. Con el tiempo, las escalas, arpegios y fragmentos de piezas musicales, a veces bien tocadas, a veces no tanto, se han convertido en el sonido de fondo de mi día a día. A mi regreso, me doy cuenta de que había dejado el correo electrónico abierto y encuentro un mensaje del director del Departamento de Estudios Musicales en el que me pide colaboración con un proyecto llamado Manos a la Paz. Y ahí arranca su historia. Él estuvo como profesor también recorriendo estos lugares inhóspitos, desconocidos para muchos de nosotros, aprendiendo y enseñando, transformando el país. Y tiene esta reflexión tan maravillosa. ¿Qué ha cambiado en mí ya a su regreso? Bueno, he ratificado mis profundos deseos de hacer una diferencia desde mi lugar en la sociedad. Además, siento un gran orgullo de haberle ayudado a Laura a abrir puertas para sus campañas de universidad en futuros proyectos de educación musical en Manos a la Paz, que ha sido también una experiencia inspiradora para sus compañeros. Estas ideas se volvieron recurrentes en todas las conversaciones que tocan el tema y en otras que no tienen nada que ver. Luego de esta visita, todos los días han sido 25 de mayo. El día en que él abrió el correo era un 25 de mayo. Entonces, lo que les quiero significar e invitar a reflexionar es sobre lo maravillosa que es la vida y sobre las circunstancias que se presentan
unas aparentemente producto del azar, otras producto de nuestras propias decisiones que van enrumbando nuestras vidas. Y como ocurre en esta novela, lo único cierto es que el personaje nace el 3 de marzo de 1947 en New Jersey, pero la novela se llama 4321 porque son ese mismo personaje, a partir de esas circunstancias del azar o decisiones, son 4 vidas distintas del mismo personaje, totalmente distintas. En esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Claro, ahí dice uno, esto es un tema del azar. Y esa es la última reflexión que les quisiera hacer a propósito de una conversación con un campesino en un sitio que se llama Briceño, Antioquia. También de esta zona del conflicto, tomándonos una cerveza en un sitio absolutamente distante de todo, en medio de unas montañas llenas de coca, hablando de la sustitución, etcétera, con familias que llevan 3, 4 generaciones dedicadas a cultivar la coca, donde todo gira alrededor de la coca, el transporte. Es más, la primera vez que fui a Briceño, fui a alquilar un hotel y no me lo quisieron, me tocó dormir en el atrio de la iglesia, porque no me quisieron alquilar una pieza en el hotel, porque el dueño del hotel veía en el programa de sustitución un riesgo, porque toda la economía giraba y gira alrededor de la coca. Entonces, que viniera este señor a hablar de sustitución era derrumbar lo que se había construido. Pero bueno, lo que le quiero contar es que con este campesino un día me dijo, oiga Eduardo, la diferencia que hay entre usted y mi persona, así me dijo, es la diferencia que hay entre el caballo y el jinete. Yo lo primero que imaginé fue la sumisión del caballo, una imagen muy grotesca del jinete con las espuelas, y le dije, no, eso no es así, nosotros somos iguales, mío, no, somos menos iguales de lo que usted cree. Y me explicó cuál era la diferencia, de una manera muy sencilla que les quiero compartir. Me dijo, mire, el caballo y el jinete llegan al mismo lugar. La diferencia es que el jinete decide dónde. Y nosotros somos caballos de la vida y ustedes son jinetes de la vida. Yo quedé callado ante tan potente idea. Y de ahí saqué una lección que quiero compartirles a ustedes. Este día de hoy, en este mundo donde al azar las decisiones que tomamos poco más o menos tienen implicaciones en caminos totalmente distintos, en rutas distintas, como en la novela de Oster o en las decisiones de nuestros compañeros y profesores en el programa de Manos en Paz, tienen que ver con esta última reflexión en cuanto que la formación, el maletín de nos ha acabado de hablar, el maletín de conocimiento, de formación que nos otorga la universidad, de compromiso, de principios éticos, de preocupaciones por el tema del país, ese maletín de herramientas, de conocimientos, esas fortalezas con que salimos de nuestra universidad, ustedes hoy en este día tan importante, son las que nos pueden hacer jinetes y no caballos. Que estas circunstancias casuales de la vida, estas decisiones que tomemos tengan un rumbo, un propósito, estén adecuadamente orientadas y no simplemente estén amarradas al azar. Qué bueno poder reflexionar sobre eso en el día de hoy. Cómo este día maravilloso significa para ustedes, pero también para el país, porque esto que ocurre con los individuos también ocurre con los países. Hay países que van de tumbo en tumbo, las comunidades en función de decisiones en las que no participan, en las que no intervienen quienes tienen la capacidad de hacerlo para que las decisiones colectivas orienten el futuro de un país, y un poco la indiferencia permite que uno se convierta en caballo de lo que ocurre y no en jinete de lo que ocurre en los países. Entonces mi invitación en esta breve reflexión, además de felicitarlos a los graduandos de pregrado y posgrado, felicitar a la universidad, felicitar a los padres, es invitarlos a que con esta formación que se está dando en la universidad, con estas reflexiones sobre el devenir del país, de cómo podemos intervenir, de la importancia que tenemos como individuos en la sociedad, de la posibilidad de incidir, si bien
existe la maravilla de que nada está escrito, de que tenemos que escribirlo, que ustedes y nosotros seamos caballos, no caballos, sino jinetes en este reto histórico que atraviesa el país en pensarnos en un futuro de paz. Mil gracias.